De momento esto es todo. Buenas tardes. Gracias, Ángeles. Manuel López Villaseñor ha recibido hoy de manos del presidente Bono la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Nacido en Ciudad Real en 1924 e hijo predilecto de la ciudad, Villaseñor ha sabido plasmar en 3 etapas ligadas a su evolución personal su propia filosofía de la vida y de la pintura. A los 71 años, Villaseñor ha agradecido esta medalla de oro que le afianza como profeta en su tierra. Hasta el estudio que Manuel López Villaseñor tiene en Torrelodones se acercaron esta tarde muchos amigos del pintor, quien a las 5 de la tarde recibió de manos del presidente José Bono la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Como un homenaje a un artista, a un creador de mundos, a un hombre que ha bebido de la vida hasta las heces y nos la ha entregado transfigurada, estática en los cuadros, sí, y dinámica en las evocaciones que tenemos los aficionados a tu pintura. Manuel López Villaseñor recibió con emoción y lágrimas el galardón. Después, más sereno, habló para nuestro informativo. Siempre para mí es lo importante, es el establecer una relación con la humanidad, con todo lo que pasa, y con esa humanidad que muchas veces doliente y que bueno, la veo con un cierto sentido de esperanza. Sus amigos también sintieron la emoción ante este reconocimiento. Estoy emocionado, se me saltan las lágrimas incluso, porque verdaderamente empezamos juntos, empezamos a estudiar pintura juntos en la Escuela de Bellas Artes. Y claro, pues es toda una vida de seguirse uno al otro, ¿no? De no perderse jamás de vista. Ahora todos esperan que el próximo premio sea El Príncipe de Asturias. Su obra lo merece. Y de la Casa de Piedra pasamos ahora a conocer la obra de un pintor manchego universal, Manuel Villaseñor, un artista nacido en Ciudad Real que vivió durante varios años en Italia y que ya desde niño mostró su especial predilección por el arte. Villaseñor es además un gran muralista y ahora una exposición antológica de sus cuadros recorre varias ciudades de Castilla-La Mancha. Pero sepamos más de su vida y de su obra en el siguiente reportaje. Cada cuadro mío es un trozo de mí mismo. Lo pienso, lo sueño, lo acaricio hasta que lo pinto. Este es el estudio de un maestro, uno de tantos artistas manchegos fascinados por la luz que viven en estado de creación con lienzos, pinceles y caballetes. Maduro como esos membrillos que amarillean en luz de miel, Villaseñor ha sintetizado la historia personal y de España, esas que arrancan en las negras raíces de las derrotas. La suya, que como hombre encarna una pasión existencial e inútil, y la historia en blanco y negro de un país que comenzó el siglo con una meditación sobre la decadencia, allá por el 98. Y justamente esta épica literaria, luego plástica con Zuloaga, configuró la sensibilidad de Villaseñor, que recorrió como un iniciado el periplo del arte. Primero fue Italia, donde descubrió Pompeya y el Renacimiento, y luego Europa entera, y la siempre sorprendente y vanguardista París. Volvió a España en el 53 con los ojos llenos de imágenes nuevas, de lenguajes distintos y con otra sensibilidad. Y tras su paso por La Mancha, donde siempre vuelve, quiso iberizarse en Madrid, solitario y distinto, al margen de grupos como El Paso o nacientes cenáculos como El Gijón. Fue el tiempo de los grandes murales, del mundo plasmado en vertical y de la escuela directa con un alumnado internacional atraído por su fama de gran profesor. Pero las raíces se empujaron de nuevo y La Mancha cobraba presencia. En el 81, a impulso propio y de otros paisanos ilustres, nace la Fundación Cultural Castilla-La Mancha, para ayudar a tantos jóvenes rurales que como él sintieran desde la infancia la llamada inexorable del arte. Los primeros recuerdos que yo tengo de mi infancia
pues siempre garabateando, intentando pintar, dibujar, como creo, como todos los niños, no que yo fuera un niño prodigio, ni muchísimo menos, ¿no? Era esa necesidad que yo tenía, probablemente achacable al defecto físico que sufrí cuando era chico, ¿no? Este defecto físico hacía que yo estuviera más retraído que los otros niños, no corría con la libertad que ellos, por lo tanto no podía jugar tan abiertamente, y de alguna forma hacía que yo estuviera más metido dentro de mí mismo que un niño corriente. Esto, bueno, a mí mi refugio era meterme en el taller de mi padre, y allí en un rincón, en el primer papel que encontraba en cualquier superficie, empezaba a garabatear. Convocaron un concurso de arte infantil a nivel provincial. Y yo, pues un día, tomé mi carpeta de dibujos y me fui a la estación de radio, a la Unión Radio que se llamaba, a enseñarles los dibujos para presentarme. Y no quisieron creer que eran míos, no me los aceptaron. Entonces yo volví llorando a mi casa. Todo esto lo había hecho a espaldas de mi padre, que no quería que dibujara, porque mi padre quería que yo fuera un hombre de provecho. Bueno, el resultado de aquella aventura, que fue muy bonita y que ya a mí me gusta contar con frecuencia, es que me dieron el gran premio extraordinario de la Asociación de la Prensa. Y aquello fue para mí un acicate, y sobre todo para mi padre. Yo recuerdo de mi niñez, pues esas cosas que tienen quizá un carácter un poco proustiano, ¿no? Es el volver al tiempo perdido, cosas que tienen una importancia fundamental en tu formación, esas cosas que las hemos tenido todos, pero que o las hemos olvidado o no nos han interesado, ¿no? Pero cuando nos han interesado van aflorando solas con el tiempo, con los muchos años. Por ejemplo, la diferencia que había entre un día normal en el Ciudad Real de aquella época y un domingo era otra cosa, era el olor a domingo, el color a domingo. En invierno yo vivía muy lejos de la Escuela de Artes y Oficios y iba todas las noches, no faltaba ni una, lloviera, nevara o estuvieran cayendo chuzos de punta. De modo que eso fue hasta que terminó la guerra y mi padre se empeñó en que yo tenía que hacer el bachillerato. Yo quería ser pintor, pero él me dijo que no, que había que hacer algo de provecho, que hacer el bachillerato. Entonces hicimos un trato. Yo terminé el bachillerato, y en cuanto terminara el bachillerato, mi padre tenía que dejarme venir a Madrid a visitar el Prado y a ingresar en Bellas Artes, que era la meta. Afortunadamente, apenas terminado mi carrera en Bellas Artes con el título, surgió algo verdaderamente providencial, que fue la beca, la pensión de Roma, lo que se llama, los franceses le llaman el Grand Prix de Rome, el Gran Premio de Roma, que es una pensión que el gobierno daba a pintores y escultores españoles. Cuando llego a Italia me encuentro nada más y nada menos que con toda la pintura mural del Trecento y del Quattrocento. Giotto, Taddeo Gaddi, Piero della Francesca, Masaccio, Paoluccello, etcétera, ¿no? Y claro, para mí aquello fue pues una revelación, y fue para mí algo fundamental en todo el arte italiano, con ese sentido de mesura y de equilibrio y de peso que tiene, pues para mí fue fundamental. Y fue fundamental probablemente porque yo ya iba predispuesto por temperamento hacia ello. Porque hay que ser realistas y ver que realmente nosotros encontramos lo que quieres, lo que vas buscando. Cuando yo vuelvo de Italia, me encuentro que Ciudad Real todavía está casi igual, pero ya tengo otras apetencias, ¿no? Yo venía con una gran carga de italianismo en mi manera de hacer. La influencia de Piero della Francesca es patente en todo aquel momento. El cuadro por el cual obtuve la primera medalla en la exposición de Bellas Artes del 52 es un cuadro muy influido por Piero della Francesca, cosa que no me importa reconocer porque es una influencia que no es nada nociva.
Y bueno, me enfrentaba con algo que veía yo con una enorme claridad después de mi vuelta, cosa que antes no veía cuando estaba aquí, cuando joven. Ya vengo con 5 años más y me encuentro con muchos problemas, con problemas de raza, con problemas de identidad, quiero decir, y tengo que iberizarme, pero no, esto fue un fenómeno no propuesto, no querido, sino que instintivamente fue surgiendo en mí. Los temas de Villaseñor son siempre un viaje a las esencias. Seres como islas en el vacío de la vida, paisajes kafkianos de ciudades mudas, sombríos colores, famélicas cabras, puntiagudas monjas. Hombres que dicen adiós en anónimas estaciones, ventanas abiertas a la nada, lacerantes desnudos. Y esa camisa de fuerza universal atando a un hombre que tiene frío y está solo. Y como urgencia el abrazo, los fértiles bodegones, mujeres, encajes, nueces. Y alguna muchacha que emerge de la cal y de la noche porque, a pesar de la primavera, a Pilar aún le dan miedo las mariposas. Me encerré en una especie de sotabanco que me cedieron en el Conservatorio de Música, en el viejo Conservatorio de Música de la calle de San Bernardo, en el 44, en el viejo palacio de los Bauer, y allí, en una especie de guardillón donde se guardaban las partituras y los viejos instrumentos, se me cedió un espacio, apenas había luz, unos ventanucos, en fin, realmente era una cosa guardillada, pero sin embargo allí hice cosas importantes. Por ejemplo, allí me pinté pues gran parte de los cuadros que marcan esta transición de Italia a España, y me pinté allí algo muy importante dentro de mi carrera artística, que fueron los 3 grandes paneles, los 3 grandes murales para el transatlántico Cabo San Roque. Allí me pinté, por ejemplo, los grandes paneles, parte de los grandes paneles de la Diputación de Zaragoza, que es otro de los hitos de mi pintura mural. En el fresco de Ciudad Real, pues introduzco superficies tridimensionales con la adición de materia, etcétera, etcétera. Toda esta experiencia para mí fue muy importante, y cuando terminé el muro, cuando terminé el gran mural de Ciudad Real, que tiene alrededor de unos 140 metros cuadrados aproximadamente, pues me encerré otra vez en el estudio, y cuando me planteé el problema delante de una superficie, de una tela, encontraba que aquello era como muy flojo, muy débil. Todos los años 60 es la época matérica, donde viene a unirse la fuerza y el dramatismo que puede inferir la materia a ese sentido platónico que yo tenía de la concepción de la pintura, ¿no? Ese afán por la representación de espacios, el problema de las estructuras, en fin, todo ese sentido platónico de la forma que me preocupaba mucho. No he intentado ni hacer pintura social ni hacer moralina, de ninguna manera. No soy un moralista, por lo tanto, pero de alguna forma yo tenía que representar, que expresar lo que estaba sucediendo a mi alrededor, y entonces es cuando acometo la serie del Éxodo. Es algo que estaba sucediendo en España en aquella época, muy importante, muy dramáticamente importante, y que lo he plasmado en una serie de cuadros, algunos de los cuales tengo sobre el caballete un tema tremendo. Cuando parecía que la serenidad llegaba a mí con los años, pues al decir serenidad quiero decir un poco alejarme de esos temas tremendos que muchas veces se encuentran en mi obra, ¿no? El patio, el corredor, la caída, el qué, en fin, esos cuadros que son llenos de un dramatismo, muchas veces hasta de desesperanza. Pues creía que había encontrado una serenidad y una tranquilidad
en esos retratos de cosas, en estas otras cosas que son más serenas. Pero de pronto, pues no, hay algo que es un revulsivo y que te llama y que te toca y que tienes que hacerlo, ¿no? Bien, y así termina Informe Regional hoy. No olviden que el próximo jueves volveremos a estar con todos ustedes. Tengo que decir que vivir y vive de su obra. La suerte yo creo que hemos tenido contigo, Manolo, es que no has tenido que vivir de tu obra, sino que tenías otros medios de este país de que van a tener la oportunidad en esta casa ver un número muy importante de cuadros que es la obra de Manuel López Villaseñor, donde va a abarcar prácticamente toda su vida. Por lo tanto, el que nosotros hemos hecho doblete, por un lado recuperar la casa, pero por otro lado, y es algo fundamental, hacer el museo para Manuel López Villaseñor. Que nosotros desde el Ayuntamiento y el Museo de Puesta Real te agradecemos. Y ya voy a concluir sin más, una coincidencia también, que la vida es así. La vida es así. Porque ya conocen ustedes que he anunciado un cese voluntario en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Y pueden imaginarse también la emoción que voy a sentir al firmar este documento y cómo la historia tan importante para el pueblo de Ciudad Real, pero para mí personalmente también tan importante porque es de un gran pintor y es de un mayor amigo. Por lo tanto, esa es la oportunidad histórica, Manolo, que también, qué coincidencias, y que bueno, pues que uno, al estampar la firma, permitirme si digo que va a sentir cierto hormigueo. ¿Tienes boli? No. ¿Juan Manuel? Yo vengo previsto de... Puede reconocer a grandes rasgos los términos en los que está redactado, las particularidades. En vida de Manuel López Villaseñor, y que quedará luego, una vez cuando no esté con nosotros, que esperemos que sea dentro de mucho para que continúe la obra, como el cuadro de detrás, que es una de sus últimas obras, que también tenemos detrás, la última. Ha sido la gran preocupación de toda la actividad que se ha realizado desde el museo. La prueba de ello es que dentro de poco saldrá también la publicación del propio museo, dentro de este número de actividades que se están programando,
aparte de los conciertos. Esporádica, exposiciones temporales de otros pintores, no solamente de pintores, sino de otras actividades, puede ser de bibliografía, puede ser, siempre que el continente sea capaz de soportarlo, ¿no? Por eso el concejal de Cultura, Carlos, ha dicho algo muy interesante que se nos ha pasado antes, y es que realmente esto a mí me gustaría que fuera el comienzo, porque las posibilidades que tiene físicas la casa pues son muy aprovechables. Hay zonas que están desaprovechadas y que yo espero que algún día, porque realmente lo que he traído aquí ha sido parte de mi obra, ¿no? He hecho una selección de la selección, pero por ejemplo pues está muy poco representada la cosa de gráfico, de dibujo, de obra sobre papel. Tengo una enorme cantidad de dibujos que un día, por lo menos una representación de ellos, va a haber una pequeña representación de 14 o 16 dibujos en principio, aquí en la inauguración. Muchas veces son bocetos, primeros apuntes, primeras ideas sobre cuadros que están expuestos, pero me gustaría que sea más amplio y que haya pues una selección muy importante de un fondo importante de dibujos, de litografías, de grabados al aguafuerte, porque yo he tocado un poco de todo, ¿no? Y en eso pues creo que se puede hacer, claro, en las salas que están ahí, que están en vías de rehabilitación, de remodelación, pues creo que el ayuntamiento debería pensar ya en un destino muy concreto. El museo está bien, es un museo pequeño, es abarcable, es un museo que se puede ver muy bien en un día, una mañana, por ejemplo, pero porque yo detesto los museos, son monstruosos, es una cosa antimuseo, pero tampoco que haya carencias, de modo que yo espero que no muy lejos, no muy tarde, pues se pueda ampliar de forma muy sustancial lo que ahora es el museo. También hay otras cosas que, por ejemplo, estamos hablando de conferencias, de charlas, de mesas redondas, de conciertos. Realmente, si descontamos el patio, que para el verano puede ser interesante, pero también interesante con ciertas limitaciones, porque se han dado conciertos aquí que han sido de voz y canto de pájaro, ¿no? Y ha sido muy bonito, muy ecológico, muy pintoresco, pero realmente hay que pensar que el museo debe tener aunque sea una pequeña sala, que creo que hay posibilidades, una pequeña sala de actos, donde se pueda hacer un cuarteto, donde se pueda reunir 50 personas a oír o a hablar o a charlar. De modo que todo eso son cosas que están pensadas y que espero que el ayuntamiento como patrono del museo lo tenga muy en cuenta, sea quien sea el que esté a la cabeza de ello. ¿Se prevé también la recuperación de obras que estén dispersas por ahí? Bueno, claro, sí, eso ya el ayuntamiento sería interesante, claro. Hay obras que están, pues desperdigadas. Ha sido, por ejemplo, un problema que yo he tenido, porque yo he sido siempre una persona que me ha gustado hacerlo por mí mismo, no he tenido comisarios que hagan mis exposiciones y todo esto, tanto en la exposición que en la itinerante. ¿No has tenido marketing? No he tenido marketing, no. Lo del marketing es para las Coca-Cola, las lavadoras o pintores que lo necesiten, claro. Pero bueno, creo que... No sé, que me has cortado, puñetero, que no sé qué iba a decir. Con la adquisición. Es que se me ha venido una cosa tan gorda a la cabeza que he empezado a pensar en malas cosas, ¿no? No, mira, sí, claro. Yo he sido siempre el propio comisario, y cuando me hizo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aquella gran itinerante, que fue la gran exposición mía después de muchos años de silencio. Fue muy interesante, se inauguró en el Palacio de Santa Cruz, en el Museo de Santa Cruz, después al Museo de Albacete, Palacio del Infantado, y se clausuró la itinerancia precisamente en esta casa, ¿no?
Pues quiero decir con esto que tanto en esa exposición como en la que después hizo, mucho más numerosa, mucho más amplia, la que promocionó Caja Madrid, pues me tuve que hacer yo todo, buscar dónde estaban los cuadros, a golpe de teléfono, pedir y tal, o sea que es una cosa muy personal. Eso sería conveniente, pues que si hubiera posibilidades de eso, pues no sé, alguien del patronato que se ocupara, o que el patronato encontrara posibilidad de adquirir cosas que están por ahí desperdigadas, pues sería muy interesante. Hay algunas cosas que deberían estar aquí, o por lo menos en propiedad mía, pero que se han perdido. Además, en una época en la que yo entonces sí vendía bastante, era cuando me construí mi casa, y hay cosas que ya han emigrado totalmente, que ya ni sé dónde están. Salieron con preferencia para Norteamérica y Alemania. Están por todas partes del mundo, pero con preferencia en Norteamérica hay mucha obra mía que está en paradero desconocido. Y además, obra muy puntual, que debería estar en fin, para hacer clara la síntesis de lo que ha sido mi obra, son obras que deberían estar ahí. Si algún día salen de subasta, pues eso. Para ello se preveía que el patronato ese futuro estuviera dotado económicamente. ¿Se podría saber de qué instituciones podrían formar parte de ese? Bueno, eso es una cosa que probablemente... esa dotación económica? Bueno, eso es una cosa que probablemente tendría que... Pero sí, está dentro de lo posible el que haya instituciones que se interesen por la marcha del patronato y que sean capaces de aportar, de sponsorizar, fíjate qué palabra, la compra de cosas, no sé. Pero por lo menos en principio ahora me conformaría con que el museo funcione bien, dignamente, con que se hagan las publicaciones pertinentes. Un museo sin publicaciones no tiene vida. Al decir publicaciones quiere decir pues estas cosas que, sin ser marketing americanizante, pues es manera de divulgar la obra, ¿no? Pues por ejemplo, un buen catálogo del museo, que habrá que hacerlo, un buen catálogo razonado, ilustrado, por ejemplo, pósters, tarjetas postales, recuerdos del museo, que eso tiene que hacerse. Pues editar, por ejemplo, una colección de tarjetas postales, que a mí me vendría muy bien para la divulgación de la obra. También sería una manera de recabar algunos fondos, que quizás sería el chocolate del loro para el museo o para el patronato, pero bueno, que era importante. Y esas cosas me figuro, yo quiero que se tengan en cuenta, porque es la única forma de que el museo pues esté... el museo sin publicaciones no tendrá vida. Tiene que estar respaldado por cosas que se hagan, ¿no? Hay un proyecto, algunos libros que ya van a salir algún libro bajo el marchamo del Museo López Villaseñor, pero que en ese sentido hay que machacar mucho, y en eso una de las cosas que es muy importante, lógicamente, y aquí está el responsable, es que un museo sin una dirección muy precisa, muy puntual, pues está bien una cosa perdida. El director de un museo debe tener unas grandes iniciativas que deben estar, claro, por supuesto, respaldadas por lo que es el dinero, ¿no? Pero tiene que ser una persona, y en este caso creo que lo será, de imaginación, de contacto, de decir, bueno, pues se va a tener contactos con otras entidades, con otros museos, con otras, en fin, para intercambiar cosas, para hacer exposiciones aquí o allá, etcétera, ¿no? De modo que todo eso es una cosa que está en el aire hoy día. O sea, esto no es el fin, esto es como unas elecciones. Este es el principio. Se ha firmado una cosa que puede ser un papel mojado o puede tener porque claro, aquí hay una constancia firmada por nosotros, en las que hay unas condiciones indispensables para que el museo esté abierto. Y es que el ayuntamiento se compromete por esta firma a tener una dignidad, a dar una gran dignidad al museo, que yo puedo en determinado, ojalá no llegue el caso, espero que no tenga que darse el caso, yo puedo reclamar mi obra
y llevármela tranquilamente si veo que el museo no funciona como es debido. Por eso digo que el museo será lo que vosotros queráis, lo que el pueblo de Ciudad Real quiera. En este caso es el ayuntamiento la cabeza visible del pueblo, pero será lo que el pueblo quiera. El museo está bien protegido desde el punto de vista de medidas contra incendios, contra fuego, bueno, contra humedad. Esto es el señor arquitecto, pero yo creo que sí, se han tomado una serie de medidas, creo que sí, espero que sí, por lo menos algunas veces me ha quitado el sueño, porque un incendio puede ser, no sé, hay detectores, hay cosas, claro que cuando eso salta es cuando ya están quemados todos los cuadros. Porque creo que salta con el calor. Si está bien montado, no puede saltar hasta con el humo de un cigarro. Ya, sí. El problema es luego qué ocurre, porque yo no veo aquí, por ejemplo, medidas autónomas de... Sí, por ahí debe haber unos cachos. Autónomos, así, pasa de noche, mientras llegan los bomberos y no llegan los bomberos. Bueno, pero eso también es contraproducente. Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial, la Universidad, con lo cual pretendemos de que, bueno, pues que a través del tiempo todo esto se vaya consolidando, porque estas cosas un día se empiezan. Lo importante yo creo que en la vida es empezar las cosas, al final seguirlas haciendo bien, pero partiendo efectivamente de cómo se empieza, porque empezar cuesta muchísimo trabajo. Fijaos si ha costado tiempo el plan. Lo que hace falta es que el pueblo de Ciudad Real se entere. De ahí también está el otro reto del ayuntamiento y de ustedes, de todos los medios de comunicación, decir que se haga. Y ya concluyo con la inauguración. Pues hombre, siempre que ha venido nuestro querido pintor, y ya prescindo del amigo, porque estas cosas no se hacen por amistad, yo creo que tienen que hacerse por su calidad iniciales en el Conservatorio de Música, como la que hicimos aquí, como la que está prevista en este momento, que tampoco es oportuno adelantar acontecimientos porque a lo mejor luego no salen y se dice, bueno, pues que no ha sido posible, pero pretendemos, como en las veces antes. Yo creía que ya estábamos grabando. Manuel López Villaseñor, pintor que acaba de traer su obra al museo que llevará su nombre y su obra, por cierto. Claro. Sus pinturas. ¿Cuántas pinturas en total? En principio hay alrededor de 80 cuadros y un número bastante considerable de bocetos, de dibujos y de obras sobre papel. ¿Estas pinturas estarán siempre de una forma estable o viajarán a otros museos? No, es un museo estable, es un museo como son todos los museos estable, lo cual no quiere decir que si en alguna ocasión hay petición por otras entidades o por otros museos de sacar de la colección alguna obra para exponerse fuera, se puede hacer, pero siempre con la condición de que no sobrepase un porcentaje ya determinado. O sea que el museo nunca puede quedarse vacío. La colección está dividida, la colección supone un recorrido por toda mi obra. Hay cuadros desde que tenía 14 o 16 años hasta las últimas cosas que estoy haciendo. Precisamente es un cuadro que está terminado ya este año, de modo que va a ser un recorrido por toda mi obra muy extensa, de más de 50 años, y que creo que representa bastante bien mi esfuerzo y las aportaciones que con las que yo he contribuido al desarrollo de la pintura española contemporánea, ¿no? El hecho de tener un museo en Ciudad Real y al mismo tiempo haber nacido usted en esta capital castellano-manchega, ¿le hace sentirse un poco profeta en su tierra? Bueno, sí, yo quiero mucho a Ciudad Real y Ciudad Real creo que me quiere a mí, sí. Eso de que no es profeta nadie en su tierra, yo me considero muy de Ciudad Real y encuentro aquí grandes amigos y por eso he pensado que donde podía mejor estar la obra que yo había soñado siempre que permaneciera lo más reunida posible era en Ciudad Real, aprovechando la oportunidad de que el ayuntamiento compró esta casa precisamente para eso, para hacer de ella el Museo López Villaseñor, una casa que probablemente es el último vestigio de la arquitectura civil en Ciudad Real de los tiempos muy pretéritos. Pues para mí fue una gran ilusión el poder traer aquí mi obra y aquí la he traído. Espero que Ciudad Real sea consciente de lo que ha supuesto este sacrificio mío, este esfuerzo. Yo he sido un pintor muy atípico,
Me he quedado con casi toda la obra de mi vida, he vendido muy poco voluntariamente, he rechazado siempre el marketing, he rechazado esta cosa que ahora está tan de moda, estos booms publicitarios y todas esas cosas. Yo, pues no, me he quedado con gran parte de mi obra, un poco pues porque he necesitado estar en contacto con mi propia obra, para poder ser consciente de lo que estaba haciendo y apoyarme en ello para que hubiera una continuidad. De modo que, y además que son como mis hijos, y he necesitado y he querido estar en contacto con ellos. Pero al mismo tiempo usted ha tenido y ha expuesto en numerosos países. Sí, claro, he expuesto en España, bueno, exposiciones individuales, se acerca a la centena, ¿no? Individuales a la centena, exposiciones colectivas, pues no sé, incontables, no se pueden contar, 300, 400, no sé, mucho. Y obra mía hay muy repartida por todo el mundo, sobre todo en Norteamérica y en Alemania, además de en España, claro. A pesar de que he vendido poco voluntariamente, pero sin embargo mi obra está muy colocada en sitios claves, porque he mirado mucho donde mi obra iba, son un poco como mis hijos, y es como si se me casara una hija que quiero que esté bien colocada, ¿no? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes encuentra en las salas de este museo? Mira, ventajas, pues es que ya te digo, primero el edificio es un edificio muy singular, es una vieja casona palacio, cargada de historia. Durante la rehabilitación del edificio ha venido a demostrarse que es mucho más antiguo de lo que creíamos, cuando se empezaron a derribar tabiques y aditamentos y bueno, el edificio había sido muy maltratado durante el tiempo, los últimos propietarios lo habían dejado arruinarse, estaba casi cayendo, y cuando se sometió a una limpieza, pues han venido saliendo cosas muy interesantes que demuestran que el edificio era mucho más viejo de lo que creíamos, probablemente desde el principio del finales del siglo XIV, porque han aparecido una ventana trilobada muy bonita con un alfiz que ha sido instalada bajo mi opinión, bajo mi deseo, ha sido empotrada en una de las galerías bajas como recuerdo y como seña y como de lo que había sido la casa, ¿no? Han salido también arcos de herradura, lo cual demuestra que bueno, hay elementos mudéjares, hay elementos góticos en la casa muy importantes, ¿no? De modo que la casa es muy interesante. Mi obra, que está aquí representada, es quizá la obra más intimista. Mi obra es muy numerosa, es muy abundante, ya te digo que son más de 50 años pintando, y he tenido épocas donde mi pintura tenía un sentido mural. Yo hice mucha pintura mural. Aquí en la Diputación de Ciudad Real hay un gran mural de más de 150 metros cuadrados, pintado al fresco, procedimiento que casi no toca a nadie hoy. En fin, tengo grandes ciclos de pinturas murales, y claro, es obvio que aquí no podían estar. La obra que está aquí representada pues es una obra más de caballete, para entendernos lo podemos decir así, y por lo tanto se encuentran muy a gusto en las salas, porque son salas que no son la sala esa tradicional de museo muy ampulosas, no, son salas que son realmente habitaciones de casa privada, de dimensiones muy humanas, muy vivibles, de modo que los cuadros quedan como muy dentro de su entorno. De modo que encuentran su manera de estar muy cómoda, y mi pintura se ve muy bien ahí. El montaje que se está haciendo es de una total sobriedad, sobre paredes blancas de yeso encaladas, el suelo de barro, y la obra montada limpiamente sobre esas salas, muy discretamente repartida, y poca obra en